Bueno, buenas tardes, profesor Roncio y a mis compañeros. Nosotras somos Gabriela Godoy y en mi caso Raquel Fraquia, y nuestro tema es la computación en personas con capacidades especiales. Bueno, primeramente nosotros queríamos recordar algunos conceptos. Bueno, el concepto de computación, que es sinónimo de informática, y bueno, como tal se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras u ordenadores. Otro concepto es el de persona con discapacidad. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, las personas con discapacidades incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, como la audición y la visión, a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Después tenemos las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, que son aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación, constituyendo una gran oportunidad para la accesibilidad. Bueno, la computación asiste a las personas con discapacidad de distintas maneras. Tenemos las TICs, que recién hablábamos, la telerehabilitación o telekinesiología, que fue muy importante en la época de pandemia para asistir a las personas, ya que nadie podía concurrir a consultorios. La domótica, que es el conjunto de sistemas y tecnología que son capaces de automatizar una vivienda, mediante la gestión inteligente de la energía, la comunicación, el confort, la seguridad, la iluminación. Bueno, por ejemplo, como era el caso de Alexa, que el profesor lo tiene en su casa. Bueno, la inteligencia artificial, que son plataformas que asisten a personas con distintos problemas, como por ejemplo el caso de Esteban Bullrich, que tiene una plataforma que se llama, una aplicación que se llama Háblalo. Bueno, después voy a hablar sobre eso. Bueno, aplicaciones en Windows, software específico para adaptar la actividad de la persona con discapacidad. Bueno, el objetivo del trabajo es desarrollar la importancia de la computación para el beneficio de las personas con discapacidad. Ya sea en el aprendizaje de conocimientos de informática básicos, porque mucha gente no maneja la informática. Bueno, en este caso para manejar una computadora, y que por medio de esta la persona con discapacidad pueda tener acceso a las TICs, de diferentes aplicaciones o programas que proporcionen adaptaciones para su discapacidad y mejorar sus actividades tanto en el hogar como en el ámbito laboral, como también en el escolar. Bueno, ahora comenzamos con una introducción, que la informática entonces permite a la persona con discapacidad acceder a información de todo tipo a través de una red, puede permitir la adaptación de su actividad laboral, bueno, como lo que expliqué anteriormente, escolar o del hogar, y puede servir también como vehículo de comunicación con otras personas. Bueno, acá tenemos unas imágenes y, bueno, la estrategia de búsqueda. Bueno, la base de datos de donde, o sea, vamos a hablar sobre algunos artículos, y la base de datos es PubMed, Lilacs, Biblioteca Virtual en Salud, Cielo y Google Académico.
¿Te frizaste, Raquel? ¿O soy yo? No, está frisada y creo que Gaby no se escucha. Gaby, estás Gaby. muteada. Ahora sí, perdonen. La Raquel se perdimos. cayó. Raquel, no importa, no importa. Estuvo bueno que la perdieron porque ahora me toca a mí de todas maneras. Así que paso yo. Dale. Listo. Bueno, así como habíamos mostrado, voy a volver un poquito para mostrarles. Pusimos específicamente, o sea, pasamos el título a inglés y buscamos el resultado, y entre el filtro era de 5 años para atrás, que sea una revisión sistemática, y que tenga el texto completo y todos los filtros, llegamos a 25 resultados. Dentro de varios de estos recortes de artículos que encontramos, con uno de los que más me sentí identificada fue con este, que son programas recientes asistidos por tecnología para apoyar respuestas adaptativas a actividades funcionales, de ocio y comunicación en personas con discapacidades significativas. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Este resumen es para apantallar y para que se pierdan en las letras, pero vamos a hacerlo un poquito más corto. Lo que quiere decir es que en esta revisión se ven diferentes investigaciones que evaluaron diferentes tipos de herramientas de apoyo para personas con distintos tipos de discapacidad, ya sea en ocasiones discapacidades motoras, discapacidades intelectuales, en ocasiones mixto, tenían discapacidades intelectuales con algún tipo de discapacidad motora, algunas personas que en silla de rueda, personas con parálisis total del cuerpo. Entonces, es como bastante variado el tema de las investigaciones. Como empecé diciendo, es una revisión sistemática. Entonces, está analizando varios artículos, que vamos a pasar a verlos adelante. Revisan las palabras clave que se utilizaron, fueron programas asistidos por tecnología, herramientas de apoyo, discapacidades, cognición, respuestas adaptativas, tareas funcionales, ocio y comunicación. Sobre todo las últimas palabras las van a ver que se repiten varias veces. Esta revisión en realidad enfoca, como dije, en estos programas que están asistidos por tecnología para las personas con discapacidad, pero está centrado en gran medida para brindarles apoyo en las principales áreas problemáticas que consideran estos autores, que es la pasividad y el desapego por un lado, la falta de realización de actividades funcionales por el otro, y en tercer lugar la falta de participación en el ocio, las actividades de tiempo libre vendrían a ser, y la comunicación, aunque ustedes no lo crean. A mí me llamó, por ejemplo, la atención la parte de desapego y ese tipo de cosas que tiene que ver con las discapacidades que son intelectuales profundas o el Alzheimer severo, en el que es como que aísla a la persona con discapacidad y es difícil incluirla en lo que es todo su entorno. Entonces, estas herramientas tratan de alguna manera de darles la posibilidad de interactuar más con el entorno. Por ejemplo, por así decirlo, ahora lo vamos a ir viendo en los artículos, a las personas con Alzheimer de repente se les da un recordatorio para que o tomen su pastilla o realicen alguna actividad, porque no tienen la oportunidad de tener la memoria y recordar la actividad que estaban haciendo. Bien, en la primera tabla vamos a ver que hay estudios que utilizan herramientas de apoyo para promover pequeñas respuestas por un lado, y movimientos corporales funcionales por el otro. ¿Por qué se divide de esta manera? Las pequeñas respuestas las dividieron
con 2 artículos que están enfocados a personas que tienen discapacidad intelectual severa a moderada, y además tienen una parálisis prácticamente total del cuerpo. Esto quiere decir que lo mínimo que pueden mover, por ejemplo, es levemente los dedos, tal vez, las cejas, el parpadeo de los ojos, o tal vez mover los labios. Entonces, solamente con esas señales se pueden manejar. No pueden mover otra cosa. Entonces, en la primera investigación, como ven, van a ver qué dice Lancioni et al. Creo que ya aprendimos todos que cuando dice et al, no es, Lancioni lo representa, es uno de los primeros autores, pero el artículo de toda la investigación se hizo con 12 autores. Entonces, no es una persona sola, son varias. Este hombre es de Italia, lo hacen con 4 participantes, las edades de los participantes son de 7 a 34 años, y las herramientas de apoyo que se utilizaron, en general, la mayoría de las herramientas de apoyo se van a basar en microinterruptores, con este tipo de parálisis completas, o discapacidad motora bastante severa que apenas se pueden mover los pacientes. Más que nada se hicieron microinterruptores experimentales conectados a una computadora que garantizaba cada respuesta a objetivo que conduzca a la estimulación. Paso a explicarles un poco qué significaba todo esto. Se les ponía un microinterruptor óptico en la cara del paciente, que se basaba en un diodo de luz, que emitía una luz infrarroja, y una mini unidad de detección de luz. Esto captaba la actividad ocular del paciente, o en ocasiones el movimiento de la boca o de las cejas, y esa señal iba mandada directamente a la computadora, y en la computadora se prendía una imagen que tenía que ver tal vez con un video musical, podía ser la voz de un familiar conocido, o algún audio específico, que tuvieran que ver con el interés del participante. Entonces, cuando al principio lo estimulaba, era una estimulación de 10 segundos, entonces una vez que le enseñaban a manejar el aparato y la estimulación, se daban cuenta que al mover una parte podían elegir si querían escuchar música, si querían escuchar al familiar preferido, y este tipo de investigación se basaba en interpretar la señal que daba el paciente y a la vez darle la posibilidad a elegir diferentes tipos de, no demasiadas, claro, diferentes tipos de variables. En Lancioni et al. 45 se utilizan 10 participantes de 25 a 81 años. También se utiliza un microinterruptor conectado a una computadora que garantiza que cada respuesta o objetivo conduzca a la estimulación. Estas respuestas también estaban basadas o en el movimiento de labios o en el parpadeo de los ojos, para decir sí, no, marcar, tardar más tiempo. Son los mínimos movimientos que podían realizar los pacientes. Esas eran las respuestas pequeñas. Al final, la investigación es mucho más larga. Yo voy a tratar de resumirlo porque explica muchísimo, y tal vez no quiero robarle el tiempo a los compañeros, pero sí puedo compartir los artículos, sí están traducidos, hay imágenes, cualquier pregunta que tengan también hay imágenes. En una de las investigaciones se usa una fotocélula, y ni yo sabía que era una fotocélula, entonces la buscaba, y cualquier pregunta que tengan podemos detallarnos ahora o inclusive después, y les puedo pasar el trabajo completo. Bueno,
la conclusión de respuestas pequeñas de estas dos investigaciones fue muy favorable, porque los pacientes respondieron a la estimulación de 10 segundos que se les daba, y esto es lo positivo. La respuesta fue muy favorable, o sea, cada estímulo que se brindaba, los pacientes respondían muy bien a ello. Después voy a decir lo negativo, que incluye a todas las investigaciones. Después vienen movimientos corporales funcionales. El primer estudio que hace Xi y Chiu, que son 48 autores, tienen dos participantes que están participando en esta investigación, que son de 16 a 17 años, eligieron adolescentes. Estos adolescentes tienen la particularidad de que tienen conciencia mínima, no entienden mucho los estímulos del entorno, y tienen leve discapacidad motora, o sea que apenas se movían. O sea, ¿cómo les puedo explicar? Tienen deterioro motor extenso, no es leve, deterioro motor extenso y falta de habla, digamos. Podían hablar nada, poquito, y lo poco que podían hablar no lo podían relacionar con su conciencia, y apenas podían moverse. Entonces eran como estáticos, y ellos trataban de promover que se muevan un poco más por el sedentarismo. Entonces, lo que hacen estos investigadores es poner una almohadilla de baile y conectarla a un televisor. Todo a través de un dispositivo computarizado que daba la señal. Entonces, cada vez que ellos hacían algún paso, se activaba el televisor, con el mismo tipo, la historia es casi la misma, con un video musical, o la imagen de uno de sus familiares, o un audio especial, diferentes cosas que se fueron buscando que le gustaban a los participantes. Entonces, cada vez que se movían y hacían algún paso, se activaba por 10 segundos esta estimulación positiva. Esto, la idea era hacerlos caminar. Stasola et al., con dos participantes de 5 años y 6 años, utiliza un microinterruptor conectado a un sistema de control electrónico que garantiza que cada respuesta de deambulación o paso conduzca a una estimulación. Acá, estos chicos tienen una especie de andador para poder caminar. No pueden caminar solos, tienen que caminar con una ayuda marcha. Sin embargo, también en el andador es donde ponen, debajo del andador, tratan de colocar una fotocélula, que es una especie de dispositivo que está arreglado que con sensor de movimiento se encienda una luz. Esta luz, a ver, voy a tratar de parar. No sé si me ven. Ellos estaban con el andador, debajo del andador ubicaban la luz emitía la señal, por eso es una fotocélula, la señal, enfrente había una especie de panel refractario, y cuando estaban quietos, la luz estaba mandando la señal de luz. Fantástico. Y cuando se movían, al estar interrumpida la señal de luz, se mandaba la señal y empezaba una imagen, o un audio, o un video musical. Esto era todo para estimularlos a que traten de movilizarse. Después, Lancioni et al., con 11 participantes, estos eran adultos mayores, estos ya tienen que ver más con el Alzheimer. Generalmente trabajaron con Alzheimer leve a moderado, y utilizaron un microinterruptor conectado a una computadora que garantizaba que la respuesta de cada pierna conduzca a la estimulación. El objetivo de esta investigación era que las personas con Alzheimer estaban como sedentarias, estáticas, y la idea era que muevan las piernas, levanten, caminen y hagan ejercicio.
Este microinterruptor también tenía que ver con caminar. Caminar, levantar la pierna, hacer ejercicios, se activaba la computadora, lo mismo, con una canción, un video musical, y nada más por el momento. Más adelante, la Zioni et al., con 46 autores y 7 participantes, ya se le ocurre hacer algo un poco más amplio, y que utiliza participantes desde los 9 años a los 42 años. Ya utiliza un teléfono inteligente que monitorea respuestas específicas de la cabeza, el brazo o la pierna, y asegura que la estimulación en cada caso den diferentes tipos de respuesta. Ahí ya mejora un poco, en el sentido de que los primeros microinterruptores estaban buenos, tenían recepción, muchos de ellos fueron utilizados con el sistema Arduino, como nos enseñó el profesor, pero eran experimentales. Entonces, si bien muchos de los interruptores eran vendidos comercialmente, a veces todo el sistema de la fotocélula no era como para estar cargándolo de un lado al otro. Entonces, en síntesis, las respuestas fueron buenas de parte de todos los participantes, pero lo que critican esta revisión es que el acceso a estos dispositivos, tal vez económicamente, no es igualitario para todas las personas que deberían adquirirlo, en primer lugar. Y en segundo, no eran fácil de transportar. Entonces, se dice que en las futuras investigaciones podrían mejorar ese tipo de cosas. Y mejorar estimulaciones un poquito más específicas para cada discapacidad. Si bien es difícil, pero poder generalizar, o sea, que no utilice solo un microinterruptor para un tipo de discapacidad y funcione solamente para ese, que sea más amplio el uso. Por un tema de fabricación y de aminorar los costos, a eso se referían. En la tabla 2, hay estudios que utilizan herramientas de apoyo para promover tareas funcionales. Esto es un poquito más rápido y más hábil. Acá se divide en los elementos, los materiales que fueron utilizados, los dispositivos. Estaban los no portátiles y los portátiles. En los no portátiles hay 3 investigaciones, y en los portátiles hay otras 3 investigaciones. En la primera, Mijaildis, con 4 participantes, diferentes edades, no fueron dichas, utiliza una pantalla táctil de LCD para instrucciones verbales y visuales. La mayoría de todos los participantes tienen discapacidad intelectual leve a moderada. Entonces, en esta se daban instrucciones verbales y visuales, y con cámaras para monitorear las respuestas de los participantes, y había un entrenador de trabajo animado para obtener comentarios para apoyar una tarea de, por ejemplo, ensamblaje. En este momento, ahora sí se utilizaban dispositivos como portátiles, como una pantalla táctil, o un teléfono, o un iPad, que les daba, o sea, ellos lo podían tener y podían recibir estímulos visuales. Pero no solamente eso, también podían utilizar, ¿vieron los audífonos donde los conectás a un iPad? Ni siquiera era necesaria tenerla en la mano. Podían tener el iPad y de repente se les daba una orden auditiva de levantarse, ir a buscar una caja, trasladarla a un lado, al otro. Y de esa manera, con los estímulos verbales, y depende de la discapacidad, visuales, podían obtener la respuesta. Después, Lin et al. También utiliza 3 participantes, estos eran adolescentes. Ahí ya, no sé si van notando que depende de las edades, por ejemplo, en adolescentes, o tal vez
en adolescentes está utilizando iPad de baile. Son como unas alfombritas que se ponen frente a un televisor y están conectadas para que uno haga un paso y empieces a bailar al compás del televisor e interactúa con el movimiento que vas haciendo. Entonces, la idea era apoyar las tareas domésticas y la movilización, digamos. Después, O'Neill habla de una computadora que tenía un rastreador de voz. También este rastreador de voz tenía un reconocimiento de voz para emular las indicaciones y las preguntas del personal, para respaldar la rutina matutina. La idea era dar instrucciones para que estos chicos, que tenían generalmente también discapacidad intelectual o a veces autismo, puedan realizar las tareas cotidianas, las ABD, por ejemplo, levantarse, bañarse, afeitarse, y fueran respondiendo a estos comandos. Después vienen, ahí habíamos dicho que habían pantallas de LCD y pads. Esos son tomados como no portátiles, digamos, fijos en un lugar, y es como que no los podés llevar a cualquier lado. Después vienen los portátiles, y en los portátiles sí ya se utiliza más dispositivos con sistema Android, que tenían que ver con, por ejemplo, una tableta o un celular con una aplicación en especial. Acá es donde vuelvo a mencionar la parte del Alzheimer, que por ejemplo, Lancioni et al., con 8 participantes, si ven las edades, 64 y 79, estoy tratando de ir un poco más rápido para sintetizar. Utiliza una tableta con sistema operativo Android y una alarma parlante que les avise, y son recordatorios de tiempo e instrucciones para hacer diferentes tareas, como limpiar, o prender o apagar algún dispositivo, o tomar alguna medicina. Bueno. Luego, por último, en un principio del estudio mencioné que trataba de poner estas herramientas de apoyo para eliminar las barreras entre como el aislamiento que tenían las personas con discapacidad severa, ya sea intelectual o ya sea motora. Y entonces, por ejemplo, este tipo de personas con este tipo de discapacidades severas y profundas no podían acceder al ocio, a la comunicación o inclusive a ambos. Por ejemplo, el ELA avanzado era un poquito difícil, o las personas con parálisis total del cuerpo, sin depender de otras personas, de un cuidador o de un familiar, era como difícil para que puedan llegar a comunicarse, llamar por teléfono, enviar un mensaje, hacer una videollamada. Entonces, a ese tipo de cosas fue enfocado todos estos tipos de estudios. En el ocio, o esa actividad de tiempo libre, más bien, está Soledad Paz y Lancioni et al., los dos utilizan un sistema informático con diferentes opciones y microinterruptores para poder elegir las variables que quiere cada paciente. Después, en la comunicación, tenemos a Simamek y a Davis, que utilizan dispositivos que generan una voz convencional que requiere una respuesta táctil. Por ejemplo, les dan una señal estímulo, y cuando ellos tocan la pantalla, se puede activar un dispositivo que comienza a emitir imágenes, videos o audios a preferencia del paciente. Después, al final, 2 investigaciones más involucrando las dos cosas, actividad de tiempo libre y comunicación, con Borgestick y Lancioni,
ya utiliza diferentes edades. El primero utiliza de 1 a 15, de 47 a 75, el último, utilizan dispositivos informáticos de comunicación. Ya tiene que ver con lo mismo, con el uso de, por ejemplo, celulares, dispositivo Android, para que ellos puedan de repente, por ejemplo, elegir a quién mandar un mensaje de texto o una videollamada y tengan la respuesta. Por ejemplo, ¿quieren escuchar música? Darles 3 posibilidades de elegir música. ¿Quieren mandar un mensaje de texto? Y les da, ponele de 3 a 5 posibilidades de llamar a mamá, al hermano o al amigo. Entonces ellos pueden ir eligiendo. Todas estas respuestas fueron repositivas. Todo esto es lo bueno. Pero bueno, el problema es lo que dije anteriormente. La accesibilidad para todos los pacientes con discapacidad, en lo referente a lo económico, y a qué tan portátil eran los dispositivos. Después, también llegó a ser un problema de qué tan fácil podía ser el uso de las herramientas. O sea, y qué tanto entrenamiento se le puede dar a los cuidadores y a las personas de la familia. Y bueno, entre otros problemas, los 2 problemas más importantes eran esos. En conclusión, las herramientas de apoyo presentadas y discutidas anteriormente parecen tener un gran potencial y mejoran la situación de cognición y de desarrollo del paciente, mejoran el entorno que tienen con los demás y la capacidad de respuesta adaptativa. Está bueno, pero sí debería mejorarse desde el punto de vista de toda la revisión, el hecho de que se trate de material económico y fácil de trasladar, que sea portátil. Y además, obviamente, especificar más el tipo de adaptaciones según la discapacidad. Bueno, creo que ahora vendría Raquel, si es que pudo entrar. Perdone. Es un artículo de PubMed, Development of a Novel Virtual Reality Gate Intervention. ¿Pasás, Gaby? Bueno, acá tenemos la traducción, desarrollo de una novedosa intervención de la marcha en realidad virtual. ¿Cuál es el propósito? Desarrollar una intervención de marcha de realidad virtual factible y atractiva para mejorar las variables de la marcha. Cuando hablamos de variables de la marcha, nos referimos a la longitud del paso, de la zancada, la velocidad, la cadencia. La cadencia sería la cantidad de pasos que se realizan en una unidad de tiempo. Bueno, puede ser 1 minuto, por ejemplo. Bueno, nosotros sabemos que en el mundo hay millones de personas con problemas para realizar la marcha. Generalmente son personas con problemas neurológicos, por ejemplo, la parálisis cerebral, que los niños caminan un 70% más lento que los demás, por ejemplo. Entonces, la hipótesis acá es que la incorporación de la realidad virtual en la marcha producirá mejores niveles de motivación para mejorar el rendimiento de la misma. Involucró 4 pasos: identificación de variables de la marcha que podrían manipularse para mejorar la velocidad de la marcha y la cinemática, utilizando Microsoft Kinect como medio de seguimiento de la orientación y la posición de las articulaciones de miembros inferiores. También se utilizó un software gratuito que se llama FAST,
el cual medía el umbral, bueno, el umbral de la, un umbral predeterminado sacaba, ¿no? El segundo paso era identificar los videojuegos de Internet gratuitos que podrían manipular con éxito las variables de la marcha. No cualquier videojuego se adaptaba a eso. Un tercer paso era evaluar esto, ¿no? Evaluar la capacidad de estos videojuegos y el software para manipular las variables de la marcha. Y el cuarto era evaluar el disfrute y la motivación de una pequeña muestra de personas, pero sin discapacidad, que eso fue una discusión, ¿no? Bien, acá está, está el FAST con el umbral, que toma un umbral, luego detecta los movimientos, el Kinect, luego caminan perdón, estoy tratando de apurarme, bueno, luego la caminata en la cinta, luego está el teclado que se utilizó, los videojuegos, que los videojuegos eran de carreras o de desplazamientos laterales. Bueno, los resultados, bueno, las dos primeras variables de la marcha para mejorar la velocidad fueron la longitud de la zancada y la cadencia. Bueno, que los videojuegos más apropiados para manipular las variables de la marcha eran los que implicaban presionar continuamente una tecla de teclado, y el sensor Kinect pudo detectar la longitud de la zancada, la cadencia y los ángulos de las articulaciones. Por su parte, el software FAST pudo identificar umbrales predeterminados de variables de marcha y usar los umbrales para jugar videojuegos en línea gratuita. ¿Qué se consiguió? Bueno, que los participantes pudieron modificar las variables de la marcha. Se pudo obtener un aumento de casi el 15% en la longitud de la zancada, un paso que pasó de 26 a 30 pulgadas. 26 pulgadas es aproximadamente 66 centímetros, y bueno, pasó a 30 pulgadas, que bueno, habría que hacer la cuenta porque una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Bueno, y el disfrute y el grado de motivación fue muy alto. La discusión acá, bueno, fue que, bueno, se realizó con personas sin discapacidad, y por otro lado, no en todos lados hay una cinta de correr disponible. Bueno, como conclusión, la intervención de la marcha puede proporcionar una vida atractiva para lograr cientos de repeticiones necesarias para los cambios neuroplásticos y cambiar la velocidad de la marcha. Y a través del uso de un sensor de bajo costo, un software gratuito y juegos en línea, se ha desarrollado una intervención que se puede aplicar a muchas poblaciones y edades. Bueno, el siguiente artículo, el último, a Gaze-Based Virtual Keyboard Using a Mouse Switch for Command Selection. Gaby. Bueno, acá tenemos la traducción, que es un teclado virtual basado en la mirada que usa un interruptor de boca para la selección de comandos. Bien. Sabemos que hay montones de personas con dificultades para manejar un mouse o un teclado. Entonces, este artículo propone un nuevo teclado virtual basado en la mirada, donde se puede acceder a todas las letras directamente a través de un solo comando. También la utilización de un interruptor de boca USB que se conecta directamente a través de un mouse de computadora. Este reemplaza al botón de clic izquierdo, sería. Y es decir, que el rastreador ocular funciona como un mouse
de computadora para navegar el cursor en la pantalla. Y el interruptor se usa para seleccionar objetivos. Bueno, participaron 10 personas adultas de edad aproximada, 24,4 años. Las participantes se colocaron a 70 centímetros del monitor, el rastreador ocular se colocó debajo de la pantalla, y el interruptor está conectado directamente al mouse, al clic izquierdo de la computadora. La pantalla tenía 29 comandos, 26 letras, y los otros 3 eran espacio, borrar, y la formación de palabras. ¿Por qué? Porque cuando ponían 3 letras ya saltaban 5 palabras posibles, y bueno, así era más rápido. Bueno, acá tenemos la imagen del interruptor de boca. En la parte derecha tenemos el interruptor, que es como un chupete conectado, como dijimos, al mouse. Acá está mal lo que dice, porque no es clic derecho, es izquierdo. Y la imagen de la izquierda, bueno, tiene una protección plástica removible por cada usuario y para cada sesión, ¿no es cierto? Bueno, se hicieron dos modalidades principales, una utilizando la detección de la mirada para señalar un elemento y su selección, sin el interruptor, y el otro combinando la detección de la mirada para señalar un elemento y un interruptor, que es el de boca, para la selección. Bien. En el primer caso, la precisión de la detección con la mirada puede ser un obstáculo, porque puede conducir a la disminución del rendimiento. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil la coordinación para dirigir la mirada a la letra, por ejemplo, y luego hacer coordinar con la mirada para hacer la elección. Y en segundo caso, puede ser una solución, ya que se realizó con el interruptor, y puede ser realizado a través de la contracción muscular voluntaria, que sería de la lengua, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen, de Esteban Bullrich, que, bueno, quería solo hacer una mención, que utiliza una aplicación gratuita, que no necesariamente tiene que utilizar internet, no tiene que usar internet. Y bueno, esta aplicación fue desarrollada por Mateo Salvato, que es un joven argentino, y bueno, y esta aplicación también tiene disponibles 35 idiomas. Y lo que hace es convertir texto a voz y viceversa. Bueno, en conclusión, tal vez hablar de computación y las personas con discapacidad o capacidades especiales es muy, muy amplio, y tal vez no pudimos cubrir todo lo que se imaginaban. De todas maneras, varios de los artículos tuvieron respuestas muy favorables para los pacientes con discapacidad, y lo bueno es que se siguen investigando y se siguen actualizando diferentes métodos de evaluación y herramientas tecnológicas que especifican y especializan cada vez más y se centran cada vez más en diferentes tipos de discapacidades, para lograr una mejor inclusión y un buen desempeño en cada persona, y brindarles así la mejor autonomía posible y mejor manejo con el entorno. Lo único que sí se tiene en duda, tal vez, que se tengan que mejorar los dispositivos,
o los microinterruptores, o los sensores ópticos y de tacto, que todavía son experimentales y no son fáciles de trasladar ni portátiles, y tal vez, no todos, pero no son tan accesibles para todas las personas con discapacidad. Así que esperamos que se sigan haciendo más investigaciones para seguir favoreciendo a todos. No deberían existir fronteras para el esfuerzo humano, por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida hay esperanza. Stephen Hawking. Muchas gracias. Uno de nuestros brazos.